webinar. Yo no no puedo ver los rostros de ustedes, pero tengo la ventana del chat, del Q&A y de participantes. Somos ya un grupo más de 100, lo cual me llena de orgullo y agradecimiento. Así que esta va a ser una clase singular. Espero que estén preparados porque preparé algo, creo que bastante extenso, pero a la vez bastante bonito, sobre uno de los temas más importantes en términos de análisis de datos. Es una clase con algunas adaptaciones que doy en el máster en el Executive Master in Marketing, y una versión de esta clase también la doy en el Executive Master de Business Analytics, del cual yo soy egresado y en el cual he dado clases, fui profesor de Predictive Analytics 1. Así que lo primero que tengo que decirles, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hablar de análisis exploratorio de datos y toma de decisiones. ¿Okay? No sé si ellos pueden desmutear su micrófono, Ale y Daniela. Algunos de ellos podrían. Solo para saber si puedo hacer preguntas y esperar que me respondan de voz o solo responderme por chat. Sería responder por chat. Ok. Solo responder por chat. Entonces voy a empezar haciendo un pequeño experimento. A ver qué tal se sienten ustedes. Vamos a ver cómo nos sale esto. Entonces imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes son el decano de la Universidad de Berkeley en California, una universidad importante, y acaba de llegar el jefe de admisiones que ustedes tienen y le presenta una tabla con datos sobre el último proceso de admisiones. Y les muestra la siguiente tabla. Y dice, vea, señor decano o señora decana, aquí tenemos, este es nuestro resultado del proceso de admisión. Hemos logrado recibir 12.763 aplicaciones, 8.442 fueron hombres, 4.321 para mujeres, y esto que está aquí es cómo fue el proceso de admisión. ¿Qué le parece? Y la pregunta que yo les hago a ustedes es, si ustedes fuesen el decano, ¿se preocuparían? ¿Verían algo preocupante en estos datos? Respóndanme en el chat, por favor. Díganme, no me digan solo sí, ¿verdad? Díganme sí, ahora me preocuparía esto específicamente. Menos mujeres que hombres, dice Mari Martínez. Muy bien. Carlos dice que no. María Fernanda sí, por la desigualdad, la diferencia de género. No suma 100%, dice Percy. A ver, me preguntaría por qué menos mujeres que hombres. ¿Dónde te preguntarías eso, Elvin? ¿Por qué menos mujeres aquí? A ver. A mí me preocuparía la desproporción de género. No se lograron las metas de admisiones, no sabemos cuáles son las metas, Eduardo. El porcentaje bajo de admitidos, menos del 50%. Solo alrededor del 50% mujeres. En el número de aplicaciones, sí. Vean, varios de ustedes han dicho algo muy importante, ¿no? Les respondo a los que dicen, esto no suma 100, están sumando así. Y eso es un error. Porque este porcentaje no está calculado así, está calculado así. Está calculado por filas, no por columnas. Entonces, varios de ustedes señalan, y lo voy a poner en rojo, que hay una diferencia aquí importante. Es una diferencia concretamente del 9%. ¿Sí? Y eso puede significar que, ahí dice Fabricio, por ejemplo, el porcentaje de admisiones de hombres es mayor al de mujeres. Me preocuparía que hay menos mujeres, pero en proporción a la mitad, a las admitidas es más alto. Las mujeres admitidas no es más alto, es más bajo. Si usted es mujer, si se notan, tiene 35% de probabilidad de que la admitan, si usted es hombre es 44% de probabilidad. Entonces hay un gap. Y ustedes como decanos deberían decir, bueno, alarma con esto. Si les muestro la tabla con más datos, las tablas con más datos, pueden ver esto claramente cómo suma 100% por filas, ¿se dan cuenta? Si escuchan gritos de niños, son mis dos hijos que están aquí en la casa haciendo bulla. Así que de una vez me disculpo, pero estamos en pandemia, ¿verdad? Entonces, vean, aquí está, esta es una tabla, es la misma tabla con información redundante, ¿verdad? Porque si yo tengo los admitidos, pues para calcular los rechazados es simplemente este que está aquí, esta cifra que está aquí, menos esta cifra que está aquí, ¿no?
Esa información redundante no la tengo que poner, pero la pongo para que vean que en efecto suma bien. Ahora, la pregunta que les hago a ustedes es, ¿hay discriminación de género en Berkeley? ¿Debería el decano llamar a su departamento de PR y decir, vayamos preparando un statement porque aquí nos va a caer la prensa como un saco de ladrillos y nos vamos a meter en un verdadero problema? ¿Creen ustedes que discrimina? Si ustedes fueran los analistas de datos, ¿cuántos estudiantes van a admitir? Vamos a decir que admitimos, que llegamos al tope de los que podíamos admitir, que sería la suma de esos 5.227. Tengo el chat deshabilitado, dice Jacqueline. Pero pueden, a ver, Sixto dice, no lo creo, supongo que fue por competencias y capacidad. Aun cuando hay prácticamente la mitad de las aplicaciones de mujeres. Las aplicaciones son muchas y las admisiones pocas. El hecho de que las admisiones sean pocas, lo que habla es de la dificultad que hay para entrar a esa universidad. El problema es que la dificultad debería ser equivalente en hombres y mujeres. ¿Cierto? Es decir, deberían haber más o menos la misma proporción de hombres que de mujeres admitidas. Y no hay así. No creo que discriminen, dice Isabel, ya que desde... Ay, se me movió. La admisión, el número de mujeres es menor. Pero es que el número de mujeres es menor, es algo que no controlamos, Isabel. Yo no puedo controlar, o controlamos menos. Uno podría decir que lo controla con targeting en marketing, etcétera, ¿no? Pero se controla menos eso. Lo que yo sí puedo controlar es que del total de los que vienen, ¿cuántos admito? Eso sí lo controlo yo. ¿Ok? Entonces, no creo que hay discriminación. Diría que el número de aplicaciones es lo preocupante. Puede ser, Andrea. Jaime dice, sí hay discriminación. Jaime puso un asterisco, creo que es una corrección a algo que dijo más arriba, pero no veo tu comentario, tu primer comentario. Isabel dice, no creo que disminuya, ya que es la admisión número, eso lo leímos, corrección, aplicación. Entonces, vean, les voy a mostrar, esto lo vemos ya más abierta, no tan webinar con tanta gente, la discusión es un poquito más bonita, más amplia, pero hagámosla rápidamente así. Si yo les muestro esto que están viendo ahorita, estas son las 6, estas que están aquí las voy a poner en amarillo, son las 6 escuelas más populares de Berkeley. Si ustedes suman este total acá, no les llega a los 12.000 y pico, es distinto a los 12.000 y pico que habíamos visto de admisiones, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué tengo? Tengo hombres, tengo mujeres, ¿sí? Y tengo ahora cuántos aplicaron por escuela y cuántos aplicaron, cuántos hombres por escuela, cuántas mujeres por escuela y cuál es el porcentaje de admitidos. ¿Qué les llama la atención ahora de esto? A ver, ¿quién puede decir algo? Daniela, ellos no pueden escribir en el chat nada. Les puedo habilitar el chat, pero en realidad por esta sección se puede también escribir todo lo que tenga. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué ven ahí? Es mayor el número de aplicaciones de los hombres. ¿En dónde, Abraham? Muy pocas mujeres aplicaron al departamento B. Correcto. Vamos a poner aquí. ¿Y qué característica tiene el departamento B, Eduardo? ¿El departamento B es un departamento difícil o fácil de entrar? Es relativamente fácil, ¿verdad? Dejan pasar al 63% de los hombres y dejaron pasar al 68% de las mujeres. De hecho, vean el A. El A dejó pasar al 62% de los hombres y al 82% de las mujeres. ¿Ven? La cantidad de admisiones de la C a la F. ¿Qué pasa de la C a la F, Leonel? A ver, es que yo aquí pregunto y tengo que ver. El interés difiere de acuerdo a la carrera. Algunas... a ver. Algunas son preferidas por varones y otras por mujeres. Muy bien, Isabel, exactamente. Probablemente ingenieras. Vean el comentario de Isabel. Voy a ir rápido aquí porque quiero que nos dé chance de ver toda la clase. Pero vean qué interesante la observación de Isabel. Vean esto. Si nosotros podemos atabular el número de aplicaciones por género, nos damos cuenta que los hombres, vamos a ser estereotipados, chicos, y me perdonan esto, pero simplemente con fines pedagógicos. Voy a poner azul los caballeros y vamos a poner rosa las mujeres, ¿ok?
¿Dónde están los hombres? ¿Dónde aplican los hombres? Más. El hombre aplica más en A, aplica más en B, ahí está, en D, ¿cierto? Y cuarto en C. Vamos a poner eso así. Quinto es el F y sexto es este. Y las mujeres, ¿dónde aplican de primero? Aquí, después aquí, lo están viendo, ¿verdad? Está ahí en la tablita. Después aquí, después aquí, después aquí y después aquí. Y noten esto que está acá. ¿Ves? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre ahí es, ¿qué es? A ver quién me puede decir. A ver si realmente hay discriminación o no. El interés difiere de acuerdo a la carrera. Algunas son preferidas por varones, otras por mujeres, había dicho Isabel. ¿Se discrimina o no? A ver. No hay nadie escribiendo. No hay discriminación, dice Joana. A ver. Pues lo que está ocurriendo aquí, a ver, Natalia Ortiz, raise hand. Pero creo que no les puedo dar cuando levanten la mano les puedo dar la palabra. A ver. Ahí tengo 3 manos levantadas. No les podemos activar el micrófono, Dani, a esta gente. A Juan Carlos, a Ana y, bueno, ahorita Juan Carlos y Ana. Ana Belkis. Ok, no se puede porque estamos como buenas. Bueno, sorry, chicos. Nos manejamos por chat. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí, si lo vemos bien, es que las mujeres parecen aplicar a los departamentos más exigentes. ¿Sí? Los hombres, como somos muy cómodos, aplicamos a los departamentos donde es más fácil entrar. Y por eso, ¿sí? Que es estos dos, por eso nos es más fácil. En cambio, las mujeres, ya habíamos visto, ¿dónde estaban las mujeres más frecuentemente? Aquí, que aceptan el 34%, más o menos una tercera parte de los aplicantes. Y la segunda más popular entre las mujeres es esta. Vean, ay, perdón, me salió choreto. ¿Ok? Este es un ejercicio, incluso el porcentaje de admisión es mayor en la mayoría de los casos. Muy bien, Isabel, exactamente. Entonces no hay discriminación. Lo que ocurre es que las mujeres aplican a departamentos más exigentes. Este es un ejercicio que a mí me gusta mucho poner en clase porque me permite hacer la pregunta de qué es lo que nos pasa. ¿Por qué a veces saltamos a conclusiones tan rápidamente, ¿no? Y lo que nos pasa claramente es que a veces nos dejamos llevar mucho por la intuición y la intuición en un contexto, en un mundo cada vez más complejo, es una mala consejera. ¿Sí? Mucho de la gerencia se suele soportar en temas de intuición, ¿verdad? Antes era el gerente experto, como decíamos, como decía una jefa que yo quiero mucho, decía, este está corrido en 7 plazas, decía ella, refiriéndose a que ha visto todas las películas, entonces él nada no lo sorprende. Y muchos de esos gerentes a veces toman decisiones sobre la base de la intuición. Y está bien, la intuición es importante, nadie está desacreditando la intuición. Pero como podemos ver, una orientación analítica nos permite romper algunos sesgos a los que caemos rápidamente. ¿Sí? Cuando uno hace este ejercicio y se permite una discusión un poco más abierta, algunos van a ser pro, mira, sí, estamos discriminando, otros con una orientación un poquito más analítica dirán, no, pero ya vamos a, párteme un poquito la data, veámoslo con más desagregado, ponémela por departamento, etcétera, ¿no? De eso se trata un poco el tema de análisis exploratorio de datos y de toma de decisiones, de desarrollar una forma de aproximarse a la información que complemente la intuición, porque la intuición hoy en día no es suficiente, no lo es. Yo soy, como vieron en la introducción, psicólogo, y yo soy un psicólogo con una visión un tanto pesimista o negativa de los seres humanos. Yo creo que nosotros somos muy limitados. Nuestro sistema cognitivo, desafortunadamente nosotros no somos como el iPhone, que cada año nos dan un upgrade del sistema operativo. Tenemos el mismo sistema operativo que teníamos hace 2000 años, y el mundo se nos ha hecho increíblemente más complejo. Entonces, muy fácilmente caemos en errores de juicio y tomamos malas decisiones si nos dejamos llevar solamente por lo que procesamos con nuestro cerebrito, ¿no? Un chiste que a mí me gusta poner, de Dilbert, por supuesto,
Dice, un estudio dice que el 74% de los managers piensan que están por encima del promedio. Eso significa que 36% de los managers no se dan cuenta que ellos también están por encima del promedio, dice, ¿no? Entonces, Dilbert se burla del jefe y le dice, de la forma en la que yo lo veo, eso significa que ustedes todos están en el top 110%. Y el otro dice, exacto, ¿no? Ese es el problema de no tener una orientación analítica, de no saber hacer, de no ser data alfabetizado, si se quiere, ¿no? Y por eso es que les pongo este tipo de experimentos. Pero la buena noticia es que yo soy bastante optimista dentro de eso. Y esta introducción que les quería hacer a la clase pasa por eso, ¿no? Por demostrar cómo podemos empezar a ver los datos y haciendo un par de preguntas y entendiendo cómo se construyen las variables, etcétera, podemos nosotros empezar a tomar decisiones distintas y llegar a conclusiones mucho más válidas. Entonces, esa es la intro. Ahora vamos a hablar un poquito de análisis exploratorio de datos, concretamente. Yo soy argentino de nacimiento, venezolano de crianza, tico de adopción. La parte argentina negativa es que sufro con el fútbol. Entonces les voy a poner un ejemplo tomado del fútbol y vamos a usar a la selección argentina. Bueno, en realidad este es un dataset que yo conseguí con los datos de los 736 jugadores que fueron al Mundial de Rusia del 2018, con los 32 equipos, los 8 grupos, ¿no? Es un dataset que cuando trabajamos en clases más pequeñas yo les comparto para que puedan jugar con ellos, ¿no? Lo que les quiero mostrar es un poquito este análisis exploratorio de datos. ¿Cómo es? ¿De qué trata esto de análisis exploratorio de datos? ¿Y por qué es importante? Análisis exploratorio de datos es algo que impulsó este genio de la estadística. Este señor se llama John W. Tukey. Escribió este libro que se llama Exploratory Data Analysis por allá en los 70. Tukey es uno de los padres de los métodos de exploración de datos más importantes que hay. Es el papá de uno de los gráficos más bonitos que se usan en estadística, que es el famoso gráfico de caja y bigotes. Él era un obsesionado en el tema de saber hacer análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos es el que hacemos nosotros antes de decidir qué tipo de algoritmo vamos a aplicar, qué tipo de método analítico, etc. Déjame entender la distribución, déjame entender los datos, con qué estoy trabajando, ¿no? Es quizá uno de los primeros pasos que toda persona que quiere hacer algún tipo de análisis debe hacer. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que tiene que saber una persona para hacer análisis exploratorio de datos? La distinción entre variables y casos. Aquí hay infinidad de confusiones. ¿Okay? Y además, la distinción entre variables dependientes e independientes. ¿Okay? ¿Cuál es esa distinción? Bueno, las variables independientes son aquellas variables cuyos efectos sobre la variable dependiente queremos estudiar o determinar. En contextos experimentales, ustedes difícilmente hagan experimentos, pero aunque ahora se está haciendo mucho en web, los niveles de la variable independiente se pueden manipular. Entonces yo puedo asignar a la gente distintas condiciones y veo cómo afecta la variable dependiente. En las no experimentales, que son las correlacionales, por ejemplo, lo que puedo hacer es medirlas nada más. La variable dependiente es la variable que se quiere estudiar y sobre la cual se evalúan los efectos de las distintas variables independientes. En RapidMiner, que es el software que nosotros solemos usar para explicar data analysis en CAE, esa variable se conoce como label. En otros contextos se le llama también target. ¿Cuál es la distinción entre variables y casos? Bueno, el caso es la observación, el sujeto, y la variable es lo que queremos estudiar del sujeto. Entonces, en este caso, tenemos un jugador de fútbol, Messi, Lionel Messi, y tenemos las variables que están ahí, que son 4, que es los equipos en los que ha jugado, que es una variable categórica, ahora vamos a explicar qué es, el número de partidos que ha jugado, el número de goles que ha convertido, el número de asistencias que ha hecho. Si yo introduzco aquí a Cristiano, entonces ahora tengo 2 casos, ¿sí? Con las mismas 4 variables. A la gente se le confunde mucho esto de variable y caso, ¿sí? Y es importante hacer una distinción. Parece una distinción obvia, pero es muy importante, ¿no? Noten que si yo, esta última columna, en lugar de asistencias, fuese una columna, por ejemplo, de disciplina, ya eso deja de ser una variable, pasa a ser una constante, porque los dos son futbolistas. Si yo pusiera ahí a LeBron James, entonces es una variable categórica en donde con LeBron James tenemos 3 observaciones o 3 casos, y tenemos para 2 casos la variable disciplina es fútbol y para la otra es básquetbol o baloncesto, ¿no? Entonces aquí tenemos ahorita 2 casos, 3 variables y una constante.
Muy importante, los casos es la unidad sujeto u observación que queremos comprender, por ejemplo, empleados, clientes, compras, tiendas, campañas, etc. Y la variable es la característica del caso que analizaremos, el atributo, también se le llama, attributes, se les conoce. Acuérdense que me pueden hacer preguntas por el chat, ¿verdad? Yo me encadeno y hablo mucho. Sin pena, porfa, no podemos levantar la mano por la condición de webinar, pero podemos hacer preguntas por el chat, ¿ok? Fíjense aquí cómo lo que traté de hacer es un poco un paralelismo, ¿no? Entonces aquí tenemos empleados es una variable, ausentismo es un caso, ausentismo es la variable del empleo, y así hacemos con cada una, ¿no? Clientes es cuántos clientes estoy midiendo, que mido de los clientes las visitas, y así voy con cada una de ellos, ¿ok? Eso es lo que hacemos. Lo otro que es importante en el análisis exploratorio de datos, y esto es capital, 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 y la gente no le presta atención casi nunca a esto, que es, me están diciendo que pueden levantar la mano y le dan acceso al micrófono. Ah, bueno, entonces Juan Carlos Navarrete tiene la mano levantada, así que si quieres, ¿por qué no le das acceso al micrófono? Juan Carlos, ¿tienes acceso al micrófono? No sé si querías hablar o ya, creo que la tenías hace tiempo levantada la mano. ¿No? No, era sobre el tema de las variables y los casos, que sí me trae una pequeña duda. Pregunte, aproveche. No, o sea, en el tema de los casos son, por ejemplo, podría ser una industria en la que estamos analizando, ¿no? Según lo que le entendí, o alguna... Y la variable sería, ¿qué es lo que queremos saber de esa industria? O qué es lo que estamos tratando de encontrar de esa industria, así es. Así es. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, industria, una de las cosas que se mide en industria, que enseñamos en INCAE, un profesor maravilloso que tenemos que se llama Niels Kettelholm, que mide una cosa que se llama el índice Heffelthal, bueno, ahora se me fue el nombre, pero es medio impronunciable, pero lo que mide es el índice, mide el número el grado de concentración de empresas en esa industria. Entonces tú puedes decir, la industria, por ejemplo, del azúcar, ¿cuántos players hay ahí? Y la industria, tú puedes analizar por industria, serían los casos, y el Heffelthal, que se llama el índice, es la variable. ¿Sí? También puedes poner revenue. Lo puedo escribir eso que menciona, Mari, lo voy a escribir, pero necesito googlearlo. O sea, se llama Heffelthal Index. Ya casi te lo busco, en mis notas lo tengo. Ahí está. Ahí está, lo pone. Heffelthal Hirschman Index. Muchas gracias, Fabricio. Ese es el índice. Ven que es medio complicado de pronunciar. Buenísimo que podemos levantar la mano. Ya saben, levántenla y yo se las doy. Le doy la mano en la medida en lo que pueda. Entonces, no sé, espero haberte respondido, Juan Carlos. Lo otro importante es lo de los niveles de medida que les estaba comentando. ¿Qué son los niveles de medida? Los niveles de medida es el grado de información que trae la variable, qué tipo de variable es. Y eso yo lo tengo que entender porque lo que yo puedo hacer con las variables, valga la redundancia, varía en función de su nivel de medida. Entonces, para que me entiendan un poquito, imaginemos la variable tiempo. ¿De cuántas maneras puedo medir yo el tiempo? Bueno, el tiempo entendido, por ejemplo, en el lapso de un día, ¿ok? Para no ponernos aquí demasiado filosóficos. Entonces ahí tenemos un día, desde que amanece hasta que anochece, ahí está el día. ¿De cuántas maneras podemos registrar el tiempo como variable? Bueno, yo lo puedo registrar como una categoría, en este caso una categoría dicotómica. Y tengo AM, PM, punto. ¿Sí? El evento ocurrió en la mañana o en la noche. Chao. Yo me puedo poner un poquito más fino y decir, no, bueno, podemos hacer mañana, mediodía, anochecer, noche, amanecer, en cuyo caso esa variable se conoce como ordinal. Es una categoría que tiene orden. ¿Sí? Es importante aquí resaltar que la distancia entre las categorías no es homogénea. ¿Sí? La diferencia que hay entre esta distancia y esta distancia no es la misma que la que hay de aquí a aquí, y no es la misma que la hay de aquí. Lo único que sabemos en este caso es que una va primero que la otra. Eso se conoce como ordinal. También lo puedo hacer con una cosa que se llama escala de intervalo. Entonces, la escala de horarios que tiene AM/PM, es decir, puedo decir las 2 de la madrugada, aquí, o las 2 de la tarde o las 2 de la madrugada, es una escala de intervalo. Aquí la diferencia entre cada una de estas cajitas sí se mantiene fija, ¿ok?
Y finalmente, tenemos una escala que se llama razón, en donde yo tengo el valor de 0 absoluto, y aquí es lo mismo, pero esta es la escala de 24 horas, ¿ok? Son 4 maneras distintas de medir el mismo fenómeno. Dependiendo de nuestra capacidad de registrar la variable, yo puedo decidir medirla de una forma u otra. Ahora, lo importante de eso es que cambia la forma, el tipo de variable cambia lo que podemos hacer con ella, ¿verdad? Cuando son nominales, son variables que no tienen ningún peso numérico. Por ejemplo, en el fútbol costarricense sería sapricista, liguista, herediano, etc. Así es como las conoce RapidMiner y así es como las conoce R, que es un software que usamos mucho también. Le llama Factor. Aquí están las ordinales, que tienen peso, pero no tienen valor numérico, y se pueden ordenar. ¿Ok? Alto, medio, bajo, primero, segundo, tercero, etc. Y después tenemos intervalo y razón. ¿Ok? Esas son las... estas le llaman integers. Aquí, me falta ponerla. Bueno. Bueno, ahí estaban integers. ¿Qué es importante de esto? Cuando tengamos que registrar algo o nos presenten un dato, veamos en qué tipo de nivel de medida viene, porque entonces yo puedo saber qué puedo hacer con ellas. Las de nominales, por ejemplo, solo puedo contarlas, solo puedo sacar porcentajes de ellas. Con las otras puedo hacer operaciones matemáticas un poco más sofisticadas, ahorita vamos a ver un poquito de eso. Lo otro importante es cómo manejo los datos, ¿sí? Cómo los ordeno. Cuando tenemos datos estructurados, hay data no estructurados, aquí solo vamos a hablar de datos estructurados, la tradición en Analytics es la siguiente, ¿sí? Todo lo que sean casos va en las filas, siempre en las filas. Siempre en las filas. Y los que son variables, ¿ok? Por ejemplo, esa fila que ven ahí es el sujeto número 7, o la observación número 7. La variable A es cuadrado, la variable B es 47 y la variable C es desacuerdo. ¿Okay? Y lo que va en las columnas son las variables. Entonces, por ejemplo, en este caso, esa columna que está ahí, la variable A es nominal y tiene 3 niveles, cuadrado, círculo y triángulo. Y usualmente ponemos, aunque no siempre es necesario, una columna de ID, porque a mí me interesa identificar como el ID es un valor único para cada caso, porque a mí me interesa poder parear ese caso después en análisis posteriores. Perdón. Disculpen. ¿Ok? Que es una columna, como les digo, con un valor único para cada caso. ¿De acuerdo? Errores comunes al momento de almacenar datos. Errores comunes. 1. Se colocan variables en filas y casos en columnas. Clásico error. ¿Lo ven? Ahí lo tienen. Por ejemplo, fíjense, aquí tengo examen y pongo puntaje de Carmen, puntaje de Edgar y puntaje de David. Sí, puntaje promedio. Este es típico error cuando se usa Excel, por ejemplo, y te pasan los datos y te los pasan así. Entonces, cuando trabajas, así no puedes trabajar. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Así. Cada sujeto va en las filas, cada variable en las columnas. ¿Ok? Error número 2. Múltiples variables se almacenan en una sola columna. Clásico error también. Aquí tenemos, por ejemplo, exámenes. Pusimos los 3 exámenes porque como son 3 números, los pongo en la misma celda. Y después pongo 2 variables categóricas en la siguiente celda, que es, mira, psicología, sección A, psicología, sección B, etc. ¿Cómo es la manera correcta de hacer esto? Cada variable es una columna. Ahí está, son 5 variables. Y cada observación es una fila. Patricia levantó la mano. Adelante, Patricia. Y ya no te veo con la mano levantada. ¿La levantaste y la bajaste? Necesito que la vuelvas a levantar, Patricia, porque somos muchos para verte. A ver. Patricia. You have the floor. ¿No era nada? A la 1. A las 2. Ya a las 3. Bueno, si después quieres intervenir, Patricia, vuelves a levantar la mano. ¿Ok? No sé si fue de repente por error que se te marcó. Ok, este es el segundo error. El tercer error, ponen variables tanto en filas como en columnas. Este es que es de los más difíciles de ver. ¿Sí? Fíjense que ahí pareciera que está bien hecho, pero en realidad está mal hecho. ¿Sí? Noten que este tiempo máximo, esto que está aquí, son variables. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se corrige esto? Así. Fíjense que ahí, en esta matriz que había antes, hay un solo sujeto, vean. Esto es un solo sujeto.
Es el sujeto 1, 2, 3, 4. Con distintas fechas, ¿sí? Con distintas fechas. Y ahí están, tiempo máximo y tiempo mínimo. ¿Ok? Preguntas hasta ahorita. Hemos visto qué son variables, qué son casos, qué son niveles de medida y cómo se almacenan los datos. Preguntas a la 1, preguntas a las 2. Pregunta Julio Enrique Ibaceta Rucova. Levanto la mano. Adelante, Julio. Sí, buenas noches. Mira, incluso en el dato que aparece como correctamente tabulado, me parece que puede mejorar, porque si uno mete, por decir algo, mete el dato a Excel, tengo dos variables acá, las dos numéricas, las dos últimas columnas por lo menos, si lo tabulo, por ejemplo, ID, no puedo ver esto porque me tapa, ya. T máximo, T mínimo. Si lo pongo, por ejemplo, ID T máximo en una línea, ID T mínimo en otra línea abajo, como un registro único, probablemente al momento de que lo meta a Excel o a cualquier analizador de datos, pueda explotar mejor la información. Si lo metes aquí abajo, abajo de esto. O sea, esto lo pondrías así, aquí abajo. No. O sea, tendrías no de 8 filas. Simplemente una columna que diga valor y en una fila ID 1, 2, 3, T máximo y el valor. Y en la otra sería 1, 2, 3, 4 también, T mínimo, valor. Pero es que T mínimo es una variable y T máximo es una variable. No lo puedes poner en las filas. No la puedes poner cuando quieres hacer análisis ya después sofisticados, lo quieres meter en R, en RapidMiner, en Jamovi, en Python, en lo que sea. Tú necesitas que las variables estén en las columnas siempre. ¿Sí? No es una observación. T máximo es una variable. Entonces, eso que dices no sirve. De repente en Excel te puede servir para hacer un tipo de plot específico, pero no está bien. Okay. Ya entendí el punto. Sí te expliqué, Julio, ¿verdad? Ok, Oscar me pide que ponga otra vez el error número 1. Con mucho gusto, Oscar, aquí está. Se colocan las variables en las filas y ¿ves? Perdón, este es el incorrecto. Las variables, que son los exámenes, los puntajes, se ponen en las filas y las observaciones en las columnas. Eso está mal. ¿Ok? Es al revés. Ahí, si te pasa eso, tienes que pivotear la tabla. Y me pregunta Sixto, ¿y cómo sería la forma correcta el último caso, pero con distintos IDs? Con distintos IDs, buena pregunta, Sixto. Lo que tenemos que hacer, ¿ok? Aquí, si yo tuviera un sujeto adicional, por ejemplo, viene el sujeto 1, 2, 3, 5, ¿sí? Le registro su fecha aquí, le registro su tiempo máximo y su tiempo mínimo. Y yo puedo poner de tantos sujetos todas las variables, o sea, si el sujeto tiene varias mediciones, yo puedo ponerlas. O sea, si yo medí el tiempo máximo varias veces en un día, por ejemplo, en este día, que es el 15 de marzo, yo puedo poner esta columna, ese valor en esa fila se repite. Y después yo puedo, ahora les voy a enseñar los 5 verbos, yo puedo agrupar y desagrupar en función de eso. Pero siempre se tiene que hacer así. Por eso es que aquí tienes, pareciera que estuvieras repitiendo, pero no estás repitiendo porque estos valores son distintos. Estás desagregando. ¿Ok? Para el tratamiento de las fechas, ¿qué errores comunes, recomendaciones tienes? Fabricio, esa es una pregunta para casi una clase completa. Una de las cosas más complejas de manejar en data son los formatos de fechas. Son complejísimos, porque no todos los software lo toman igual. Entonces tú puedes tener las fechas solo un mes, mes, día, hora, minuto, mes, día, hora, minuto y segundo. Entonces, dependiendo de cómo registras la fecha, el software lo toma como idénticos. Y muchas veces eso es un problema. Entonces hay que hacer un trabajo de limpieza de datos en donde tú homologas el esquema o el formato de fechas. Es un dolor de cabeza. Y si lo usas en el sistema americano, entonces los meses van primero y los días en el medio. Es un dolor de cabeza. Es un verdadero dolor de cabeza. El tema de las fechas. Hay horas de cursos sobre cómo homologar y mejor trabajar las fechas. Okay. Lo importante es tratar de poner las variables cuantitativas en el interior de la tabla. No necesariamente cuantitativas. Yo puedo tener, ahorita tengo cuantitativas, pero yo podría poner ahí, qué sé yo, alto.
Alto no es una variable cuantitativa, es una variable nominal. Por eso les explicaba los niveles de medida. Si yo pongo alto, alto es una categoría, es un nombre. ¿Yo qué después puedo hacer con alto? Contarlos. Por ejemplo, una variable categórica clásica es nacionalidad. Argentino, costarricense, hondureño, venezolano. ¿Qué hago con esas variables? Simplemente puedo contar cuántos argentinos hay, cuántos hondureños hay, cuántos panameños, etc. Y eso va en la celda. Eso es una variable. Ok, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Dani, por favor, me dices. ¿Hasta qué hora tenemos? Sí, tenemos todavía un poco más de 25 minutos. Ok, voy a tratar de ir un poquito rápido aquí. Lo otro importante que se tiene que saber cuando se hace análisis de exploratorio de datos es el concepto de distribución. Okay, ya sé que es una variable, que es un caso, ya sé cómo se almacena, dónde va cada una. Ahora yo lo que tengo que entender es, bueno, cómo se agrupan, cómo se distribuyen. ¿Okay? Una distribución de frecuencias permite agrupar los datos en categorías que son mutuamente excluyentes, que indican el número de observaciones dentro de cada categoría. ¿Okay? En otras palabras, permite saber cuántos casos hay en cada nivel de la variable. Por eso es que la distinción entre caso y variable es tan importante. ¿Okay? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, les voy a mostrar, presten atención muchachos, concentración. Les voy a mostrar las edades de todos los jugadores que asistieron al Mundial de Rusia 2018. Y quiero que me digan qué características tiene esa distribución. ¿Están listos? Voy, presten atención. Ahí están. Por si quieren verla mejor, ahí están. Esas son las 736 edades. Eso es una distribución de datos. ¿Pueden sacar alguna conclusión de eso que les estoy mostrando? Sí. Por lo menos deberían poder sacar una conclusión. ¿Qué edad tiene? Abraham dice, no, están ordenadas, dice Fabricio, correcto. Y como están ordenadas, yo puedo saber cuál es el más viejo y cuál es el más joven. ¿Sí? La media es 27 y 28. No sé. 45 el mayor, 19 el más joven. No sé la media. Podría ser, ¿no? El mayor tiene 45 años y solo hay uno. Ajá, muy bien. Solo hay uno. Solo hay uno. Solo hay uno. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos, máximo y mínimo y promedio. Ahí no lo puedes ver, Sixto. Lo puedes intuir, más o menos. Y si te las diera desordenadas, ni de casualidad. Se tendrías que ponerte a echar mucho ojo. Entonces, las distribuciones, lo que yo trato de hacer es resumirlas. Y las resumo, las ordeno y las resumen. La mayoría tiene 25, padres, predomina la idea de 25. Rango de 26. Ah, bueno, porque restaste 45 menos 19. Bueno, muy bien. Eso está muy bien, Abraham. Una distribución de frecuencias resume y ordena la información contenida en los datos. ¿Sí? ¿Qué debemos saber de una distribución? Bueno, necesitamos saber tres cosas fundamentales. De una distribución yo necesito saber cuál es el dato que resume la distribución. Y eso le llamamos tendencia central. Tendencia central es la media, el modo y la mediana. Necesitamos saber qué tan cercanos entre sí están los datos, y eso es la dispersión. Nadie le presta atención a la dispersión. Yo he trabajado en varias empresas, y cuando te presentan datos y no sé cuántos, siempre te presentan el promedio. Los más sofisticados te presentan promedios. Casi nadie te habla de medianas y esas cosas, y ni se les ocurre hablarte de desviación estándar, o de varianza, o de coeficiente de variación, nada de eso. Y lo otro que nos interesa es lo que se conocen como medidas de posición no central, que son los famosos percentiles. Que por cierto, los percentiles es donde la gente más se enreda entre casos y variables. Cuando yo te digo, usted es el percentil 95, ¿qué te estoy diciendo? No todo el mundo lo entiende eso. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esas son las... Rubén levantó la mano. Adelante, Rubén. Te escuchamos. Rubén. Rubén. Bueno, mientras hablen, yo me tomo un minuto. No sé si me escuchan. Rubén, no te oigo. Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Sí, que el 95% de los datos se encuentra dentro de un rango y que tiene un alfa de 0.05, que esa es la probabilidad de que haya un error.
Ok, ya te metiste con nivel de significancia, pero cuando decimos percentil 95, como tú dices muy bien, lo que estás diciendo es que el 95% de las observaciones, no del valor de la variable, el 95% de la gente que se midió en esa distribución está por debajo de ese valor, o el 5% está por encima. Entonces la gente se confunde y cree que el percentil 95 muchas veces es el 95% del valor de la variable, y eso no es. Es el 95% de la gente está por detrás. Si ustedes te dicen, su edad es la mediana de la distribución, quiere decir que tu edad parte la distribución en dos partes iguales. ¿Partes iguales de qué? De gente, de datos, de observaciones. Si hay 20 personas en el salón y tu edad es la mediana, 10 personas están por debajo de la distribución de ese valor y, bueno, 10, 9,5 debería ser. Está por encima, ¿ok? Eso es el tema de posición no central, ¿no? Hay que hacer una distribución de frecuencias, correcto. De hecho, esto que ves aquí es un gráfico, Abraham, que es un histograma, ahorita lo vamos a ver, suavizado, ¿no? Obviamente, que es una manera de representar gráficamente una distribución de frecuencia. Lo otro que tiene que saber una persona para hacer análisis exploratorio de datos, y esto es una de las cosas que a mí más me gusta, cuando yo lo estudié haciendo cursos de Data Science en R, la manera como ellos lo explicaron, era algo que yo ya sabía de cuando daba clases de estadística, pero esta es la manera más intuitiva para mí de entender que son verbos, ¿ok? Los 5 verbos del análisis de datos, ¿sí? Noten que son verbos porque son acciones que te permiten reordenar los datos para analizarlos con mayor facilidad. Entonces, vean, esta es la distribución, es un pedazo de la tabla con las variables que tiene el dataset de FIFA que les mostré, ¿ok? Es una curva gaussiana, dice Julio César. Sí. No es exactamente la curva de Gauss, porque esa es se le dice gaussiana por la forma. Pero no es una distribución normal necesariamente esa. Vean esto, qué interesante. Aquí están, fíjense, para los que me preguntaban, el caso de la variable equipo, una variable categórica. Noten que aquí hay 23 filas que dicen Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto tiene 23 jugadores. ¿De acuerdo? Tiene 23 jugadores. Y bueno, aquí no salen los 23, me parece. Pero bueno, no salen porque salen los 15, los primeros 15. Este es el número de camiseta, que es una variable nominal, el grupo al que pertenecen, fíjense, todo está en el grupo A. Y después tenemos las variables, la única que no es una variable es el nombre del jugador, pero después tenemos fecha de nacimiento, tenemos edad, tenemos partidos, goles y el club al que pertenecen. Entonces, les voy a enseñar en qué consisten los 5 verbos. Son 5 acciones para resumir, para manejar la data. Es muy importante que las conozcan, ¿okay? El primero de ellos se conoce como seleccionar. ¿En qué consiste seleccionar? Seleccionar es agarrar variables, columnas, ¿ok? Cuando yo selecciono, lo que estoy haciendo es elijo con qué variables, con qué columnas variables trabajar. En set de datos, que son muy amplios, esto facilita muchísimo el trabajo. Esta cajita que ven aquí es el operador en RapidMiner, que se usa para eso. Si algunos días usan RapidMiner, esa es la variable. Ahí me está preguntando Melida, ¿cuál es el top 3 de libros en español que me recomienda para iniciar mi aprendizaje de análisis de datos? De preferencia que me inviten a aplicación de algún software. Uy, en castellano tengo que buscarlos. Pero ahorita después les voy a dejar una lista. En el chat les voy a dar una lista con referencias bibliográficas. Están casi todas en inglés. Pero puede que tengan versiones en castellano. Pueden que tengan versiones en castellano. Después hago la revisión. Y sobre todo con software, que es lo que estabas pidiendo. Entonces, eso es seleccionar, ¿ok? El primer verbo es select, seleccionar. El segundo verbo se llama filtrar. Filtrar es lo mismo, pero en lugar de trabajar con las filas, con las columnas, trabajo con las filas. Entonces, lo que hago es que selecciono. ¿Qué seleccioné ahí? Seleccioné todos los jugadores que tengan goles mayores que 0. Se dan cuenta que los que tienen 0, los dejé afuera. Cuando uno hace una selección, cuando estás trabajando, por ejemplo, en mercadeo o en ventas y dices, mira, seleccióname todos los puntos de venta que vendan, no sé, de este volumen para arriba, o facturen de esto para arriba, o para abajo, etc. Quiero concentrarme en ese set de datos. Cuando yo filtro, ¿ok? Cuando yo filtro, lo que logro al filtrar, obviamente, es elegir, hacer más bajita, más chatita la distribución, ¿no?
y me puedo concentrar en casos específicos, no en variables. Aquí tengo el mismo set de variables. Obviamente yo puedo combinar, yo puedo filtrar y seleccionar, puedo hacer las dos cosas, ¿no? Otra forma que hacemos para seleccionar casos a veces es muestrear, ¿no? El muestreo, ustedes todos seguramente han oído hablar del muestreo. Cuando tenemos datasets muy grandes, a veces necesitamos hacer una muestra. Y hay varios tipos de muestra. El muestreo absoluto es cuando digo, sácame 1000 casos. El muestreo relativo es cuando yo digo, la muestra es creada por una fracción del total de los casos y el tamaño es definido por un ratio. Dame el 10% de los casos y ese 10% se escoge al azar. Y hay uno que se llama de probabilidad, en donde dame una muestra donde cada observación tenga una probabilidad del 10% de ser parte de la muestra, que es ligeramente distinto al relativo. ¿Okay? Eso se hace con operadores como este que se llama sample. Cuando estás haciendo datasets de muchas observaciones, a veces te conviene hacer este tipo de filtraje. Otro verbo, que es una combinación en realidad son dos verbos que suelen ir juntos, es agrupar y resumir. Agrupar y resumir funciona de la siguiente manera. Yo tengo una variable categórica, en este caso, por ejemplo, es la posición. Posición GK quiere decir goalkeeper, defender, midfielder y forward. ¿Sí? Es decir, arquero, defensor, mediocampista y atacante. Yo puedo agrupar en función de esas variables, es decir, las achato, hago el dataset y lo comprimo a esos 4 niveles y resumo el valor de estas variables que están aquí en función de algún indicador, como por ejemplo la media aritmética. ¿Sí? Entonces yo puedo agarrar y decir, vean que ahora el dataset, en lugar de tener 736 filas, tiene 4 filas. Porque lo que hizo fue agarró a todos los defensores, a todos los delanteros, a todos los arqueros y a todos los midfielders, y lo que pone aquí es un resumen. ¿Cuál es el resumen? La media aritmética. ¿Sí? Media de edad, media de partidos, media de goles. ¿Okay? Eso se usa con operadores como este que se llama aggregate. Hay otros operadores que se llaman, por ejemplo, en R se le dice group by, y en SQL creo que también se llama group by. Entonces permite combinar variables nominales y numéricas de intervalo razón para extraer información valiosa de los datos y se puede resumir con casi cualquier estadística. Yo puedo poner ahí la media, la desviación, la mediana, puedo poner la suma, puedo poner podría estar contando, etc. Ahí me pregunta Abraham, ¿se estaría segmentando? No, ahí no estás segmentando nada. Ahí simplemente estás resumiendo un set de datos. Segmentas es cuando clasificas. Bueno, a ver, tú podrías decir que defensores es un segmento, ¿verdad? Tú podrías decir esto es un segmento. Pero la segmentación se hace con otras cosas un poco más sofisticadas como cluster analysis, con una cosa que se llama K-means, por ejemplo, que enseñamos mucho en INCAE. Es un algoritmo que te permite hacer grupos. Es muy, muy interesante eso. Ok, y el último que tengo aquí se llama mutar. Mutar lo que consiste es, yo quiero crear una variable nueva, generar una variable nueva en función de las variables que ya tengo en el dataset. Entonces yo, por ejemplo, tengo los jugadores, esto es como un ID, yo tengo los partidos y tengo goles. Si yo divido esto entre esto, ¿qué tengo? Tengo el número de goles por partido. Entonces yo puedo crear una nueva columna, una nueva columna es una nueva variable, que es promedio de goles por partido, y eso es lo que significa mutar, ¿no? En RapidMiner eso se hace con un operador que se llama Generate Attributes. El comando en R es mutate, y creo que también es en SQL. Yo no estoy tan familiarizado con SQL, estoy más familiarizado con R, ¿no? Entonces, como les digo, crea nuevas columnas, ¿sí? Y con esto puedo hacer nuevas variables. Yo puedo hacer cualquier cosa. Yo quiero ver si a mí me interesa sacar, no sé, el logaritmo de esa variable para hacerla lineal cuando son variables que varían de forma muy importante, ¿no? Yo puedo sacar el logaritmo de esa variable y crear una nueva variable, ¿no? Ahora, noten que estos 5 verbos, jóvenes, es lo mismo que hacemos con una tabla pivote. Cuando usted usa una tabla pivote en Excel, que es una de las cosas que intimida mucho a los que no saben usar Excel, en realidad lo que estás haciendo es pidiéndole a Excel que te diga, que seleccione, que filtre, que agrupe y que resuma o que mute. Fíjense que aquí exactamente eso, y eso me da esta tabla. ¿Y ven? Y ahora como ustedes saben qué es lo que va en una columna, y saben qué es lo que va en una fila, y saben que pueden filtrar, es decir, pueden sacar solo ciertos casos, y pueden resumir, ya saben usar una tabla pivote. Con esto que les estoy dando.
Comentarios o preguntas, rápido. Vamos muy rápido. ¿No? Sí. A la 1, a las 2, a las 3. También con poder query. Todo bien, dice María Martínez. Pablo levantó la mano. Pablo, la levantaste y la bajaste. ¿Te arrepentiste? Abraham tiene la palabra y Pablo Sarabia. Pablo, porfa, démosle la palabra a Pablo. Y después a Juan Carlos Navarrete. Pablo, te escuchamos. Es que todavía me queda clase. No se termina. Pablo. Sí, buenas noches. Quería hacer una consulta sobre el quinto punto. ¿Mutar son las variables ficticias? No. Cuando dice variable ficticia te refieres a dummies, por ejemplo. ¿A variable? No. Sí, es más o menos como el quinto punto que señalaba de mutuar, crear esa variable nueva. Sí, pero no es ficticia. Creo que por variables ficticias te refieres a dummies, que es cuando yo transformo las variables en ceros y unos. ¿Es ese caso? Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Es ese, ¿verdad? No, está referido a las variables sintéticas, si es lo mismo que el concepto de mutar. Es que no sé a qué te refieres con variable sintética, te confieso. Cuando mutas, estás creando una nueva columna en función de las variables que tienes. Y puede ser cualquier cosa, puede ser, por ejemplo, puedo sacar, si me interesa la diferencia entre dos variables, puedo sacarla. Si yo tengo, qué sé yo, si yo tengo revenue y tengo costos, entonces puedo sacar profit, qué sé yo, algo así. Es agarrar variables que tengo y las aplico a alguna operación y creo una nueva. Abraham está preguntando que, ahorita creo que voy a decir algo, de repente es eso, Pablo, déjame ver si te respondo, adelantándome un poquito. Abraham pregunta con qué software estadístico es mejor trabajar. Eso se responde de dos maneras. La primera es con el que puedas sentirte más a gusto. Y segundo es con el que tengas acceso. Por ejemplo, lo ideal, si quieres ser un verdadero data scientist, yo trabajaría con R o con Python. Lo que pasa es que R tiene la característica de que la curva de aprendizaje es muy chata. Eso quiere decir que pasa mucho tiempo hasta que lo dominas. Porque tienes que aprender a codificar, es un lenguaje de programación. Pero la ventaja de R es que es gratuito. Como es gratuito, no tienes ningún tipo de limitación, ¿no? Pero hay otras. Nosotros usamos RapidMiner. RapidMiner es paga, es una licencia costosa, pero es muy poderoso y es muy intuitivo de usar. Pero hay muchas. Hay Jamovi, hay Orange. Ahorita están saliendo montones de paquetes de software, inclusive algunos con interfaz gráfica que son bien potentes. Le damos la palabra a Dagoberto y nos movemos para adelante. Bueno, Juan Carlos Navarrete, perdón. Juan Carlos, adelante. Aló, buenas noches. Buenas noches. Básicamente, lo que le entendí de lo que explicaba de los 5 verbos viene a ser como la normalización de la tabla o de los datos, ¿no? No. No, normalización es una palabra, de hecho aquí la voy a mostrar ahorita, es normalizar. Normalizar en estadística es una cosa muy específica. No, estos verbos que yo te digo es cómo manipulo, de qué manera puedo manipular un dataset, o un data frame, si querés. Yo puedo seleccionar ciertas columnas, puedo seleccionar ciertas filas, puedo agrupar y resumir en función de algunos estadísticos porque me interesa, o puedo mutar, puedo crear una nueva variable porque me interesa, y puedo hacer las 5 cosas juntas, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. En el ejemplo que hicimos al principio de Berkeley, lo que nosotros, estaba todo agrupado por género, pero a mí me interesaba cruzar género con departamento, entonces ahí lo que hice más bien fue desagrupar un poquito, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Normalizar, para aprovechar el que me das pie, Juan Carlos, es
Normalizar es llevar todo a una misma escala. En este caso, una escala de desviaciones estándar. Esto, poner todo en función de la desviación estándar. Entonces, normalizar significa restarle cada dato a la media y dividirlo entre la desviación estándar. Esa es la fórmula. Eso te sirve cuando necesitas comparar variables que vienen expresadas en escalas distintas. Y eso es muy importante, por ejemplo, cuando usas algoritmos, por ejemplo, los algoritmos que se basan en distancias euclidianas, como K-means o como KNN. K-means es un algoritmo de clustering, KNN es un algoritmo que se puede usar para predicción y clasificación. Yo necesito poder comparar variables que vienen expresadas en... una cosa es, por ejemplo, salario en bolívares, que es una moneda, una escala que por la hiperinflación está totalmente desproporcionada, con, qué sé yo, temperatura en Celsius. Entonces, yo tengo que llevar todo eso a una misma escala y eso lo hago normalizando. Con la distribución Z, eso es la famosa distribución, los puntajes Z, Z-score se llama, ¿no? Eso es normalizar, técnicamente, ¿ok? Se refería a normalizar base de datos, eso es muy diferente en estadística. Sí, ahí no sé a qué se refieren con normalizar bases de datos. La verdad, no, desconozco ese concepto. Y aquí me pregunta Anabel Kiss, me dice, parece que en Excel se utilizó la herramienta de filtro para las columnas en lugar de las filas. Bueno, no sé, ahí vemos. En ese caso, puede ser, no sé. Ahorita lo revisamos si quieren. Y aquí adquirí recientemente una licencia en eViews. ¿Es amigable como R? No conozco eViews, Carla. Lo voy a buscar. R no es amigable. R es potente, pero no es amigable. Tienes que aprender a usarlo, y toma tiempo. Dagoberto. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, mutar básicamente en ese caso, en ese ejemplo que nos diste, básicamente lo que se hace es tener una variable, pues básicamente sería la efectividad, cuántos goles por partido tiene el jugador. En ese caso básicamente sería otra variable. Según lo que es otra variable. Exactamente. Correcto, Roberto. Es construir una nueva variable, una nueva columna en el dataset. Entonces, pero nace de una combinación, una operación que hago en columnas que ya traigo. Por eso se llama mutate, porque mutas el valor de las que tienes. No es incorporar una variable que no habías medido, es de las que tenés en el dataset, construyes una nueva. ¿Okay? Esa distinción es importante. ¿Es enriquecer el modelo? Sí, es enriquecerlo. Tienes información adicional que no tendrías si no combinas. Como por ejemplo el caso que está diciendo Dagoberto de eficiencia. Esa variable le puedes poner efectividad. Este tipo tiene una efectividad de tantos goles por partido. Y puedo comparar los jugadores en función de la efectividad. Exactamente. Lo otro, alguien hablaba de variables ficticias. Se le conoce como variables dummies. Porque variables dummies lo que hacen es que transforman una variable que es categórica, que es numérica, que es nominal, que es una palabra, en números. Porque no los acepta. Si yo quiero hacer una regresión, por ejemplo, la regresión lineal necesita números adentro. No te acepta categorías. Entonces, si yo quiero poner género como una de las variables independientes para predecir, por ejemplo, salario, a mí me interesa entender el efecto de género en salario, yo tengo que transformar género en una variable numérica. Y eso se hace haciendo variables dummies. ¿Okay? Lo que hace eso es que transforma las variables en ceros y unos. Entonces, un ejemplo, ¿cómo transformarían este dataset en una variable, en una tabla de variables con variables dummies? Bueno, tienen que ver, fíjense que aquí tenemos 7 observaciones, ¿ok? Y las variables tenemos Costa Rica, tenemos Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Esos son los 3 niveles de esa variable. Aquí dice Andrea, está llevando un curso introductorio de R. Excelente, Andrea, te felicito. R es una belleza. Se pueden hacer cosas absolutamente asombrosas. Entonces, ¿cómo llevo esto a dummies? Así. Lo que hago es que cada nivel de la variable lo transformo en una variable en donde 0, en donde 1 es la presencia de esa variable, ¿sí? Y 0 es la ausencia. Como yo tengo aquí solo 3 niveles, noten que hay una columna que sobra, ¿sí? Que redunda. ¿Ok? Porque si yo sé que este sujeto es 0 aquí y 0 aquí, a juro va a ser 1 aquí. Entonces, esta columna, yo podría prescindir de esta columna y yo ya sé que el sujeto que es 0 y 0 es salvadoreño. Entonces, yo puedo poner ceros y unos en una regresión lineal.
Obviamente el problema de las variables dummies es que cada nivel de la variable es una nueva columna, entonces se te puede hacer muchísimo más ancho el dataset. Si tienes 150 nacionalidades, vas a tener 149 columnas. ¿Okay? Y eso puede hacer el asunto un poco más engorroso. Pero eso es lo que se conoce. Se le llaman también variables ficticias, ¿no? Otra cosa que se suele hacer mucho es discretizar. Así que yo agarro una variable que es continua y la transformo en categorías. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta variable que es numérica, que puede ser, esto es horsepower, caballos de fuerza, y yo pasé esta variable, aquí está un histograma, ¿sí? Yo puedo pasar esta variable a categorías que van de rango de menos infinito a 95, 95 a 127, y así voy haciendo, ¿no? Y que cuando es una categoría, ¿qué puedo hacer con ellas? Solo contarlas. Ahí está. Yo no puedo, cuando la tengo así, no puedo sacar media aritmética. Cuando la tengo así, sí puedo sacar media aritmética. ¿Okay? Y ya para cerrar la clase, no sé cómo vamos, Dani. Lo otro muy importante del análisis exploratorio de datos es la visualización, muchachos. Entonces aquí les voy a dejar una tabla de visualización que es muy intuitiva para que vean cómo se hacen los gráficos. No todos los gráficos se pueden usar de la misma manera. Entonces, por ejemplo, si tienes una sola variable y esa variable es numérica, los dos gráficos que puedo usar son los histogramas o los box plots. ¿Sí? ¿Qué es un histograma? Un histograma muestra el número de valores de una variable que caen en intervalos consecutivos. No permite visualizar cuáles son los valores o rangos de valores más comunes en una muestra. Nos permite, También nos permite identificar los valores medios. Entonces, esto que está aquí, por ejemplo, es la edad a la que se casan la primera vez las mujeres en los Estados Unidos. ¿Cuál es la edad más frecuente ahí? Vean que aquí lo que tenemos en el eje de las Y es frecuencia, es contar, es número de casos. Entonces, mientras más alta es la columna, más gente hay. Y uno podría decir que más o menos entre 19 y 20 y pico de años es la frecuencia más común. Si la mayoría de las mujeres se casa a esa edad. ¿Sí? ¿Cuántas? 1400, más o menos. Eso es un histograma. El otro, aquí tienen dos histogramas, ¿sí? De una distribución que no sabemos qué es, pero ahí tienen el promedio de A y el promedio de B. ¿Ven? Y ahí ven, esta es la formita de la... Esa es una distribución y la otra podría ser, me imagino que es algo así. Ahí las ven. Vean esto, qué interesante. Cuando uno grafica, ¿por qué es importante graficar? Porque nos permite entender la relación entre las variables. Por ejemplo, estas dos distribuciones tienen la misma tendencia central, 3, ¿sí? La media de esas dos distribuciones es exactamente la misma. Lo que varía es la dispersión, la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar de una es muy grande, de otra es muy chiquita. Aquí tenemos dos distribuciones que tienen la misma desviación estándar, pero tienen distintas medias. Entonces, tengan cuidado cuando alguien les muestra, no, estos son dos cosas que tienen la misma media. Y la dispersión, muéstrame la dispersión para ver si estamos hablando de lo mismo. ¿Okay? El otro gráfico que es buenísimo es el de boxplot. Esto es herencia de nuestro amigo Tukey. Se le llaman también diagramas de caja y bigotes. Se les conoce también, ¿no? O se le conoce como el diagrama de los 5 números porque representan gráficamente el mínimo, el máximo, la mediana y los percentiles. Entonces, vean qué interesante. Este gráfico es hiperpotente para análisis exploratorio de datos. Yo no he visto una sola empresa que use boxplot y son facilísimos de analizar. Aquí tenemos, esto que está aquí es GDP per cápita, es decir, el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Ok? Producto Interno Bruto per cápita. Entonces ahí podemos ver de un solo golpe cuáles son los países, los continentes. Aquí tenemos las variables que tenemos acá son continentes. ¿Cuáles son los continentes más ricos, más pobres, más homogéneos y más heterogéneos? ¿Sí? Pero antes de hacer la comparación, bueno, vean que aquí tenemos las medianas, aquí tenemos el rango, el largo de los bigotes de esa caja, habla del rango, y lo que tenemos en la cajita es lo que se conoce en estadística como el rango intercuartilar. Porque esto, el borde inferior de la caja es el percentil 25 y el borde superior es el percentil 75. Y lo que tenemos en la mitad es el percentil 50. ¿Por qué la distancia entre el percentil 25 y el 75 es más grande que la que hay entre el 50 y el 75 es más grande
que la que hay entre el 50 y el 25. ¿Por qué? Porque aquí, vean, aquí está el 50% de los datos y aquí está el otro 50% de los datos. Porque lo que está en esta escala es la variable, no los casos. Exacto, es skewness. Skewness, Fabricio, es la asimetría. Pero ahí es donde está la diferencia entre casos y variables, por eso se los muestro. ¿Okay? Entonces, vean, si quiero analizar Europa, el máximo es $37.000, el mínimo es 973. El Q1, es decir, el primer cuartil, es 7.190, el percentil 25, el percentil 75 es 20.477, y la mediana, el percentil 50, es 12.000. Entonces, en un solo gráfico puedo ver 5 datos muy buenos y puedo entender una distribución. Cuando voy a hacer una sola variable que es categórica, se deben usar gráficos de barra, ¿sí? Los gráficos de barra son los famosos. Aquí, por ejemplo, tienen del dataset del fútbol, cuáles son los clubes con mayor número de jugadores en Rusia. El club que más jugadores llevó a Rusia fue Manchester City, seguido del Real Madrid, segundo del Barcelona. El pastel, no los usen, son horribles. Los gráficos de pastel están prohibidos en los cursos que nosotros damos, prohibidos. ¿Por qué están prohibidos? ¿Me pueden ordenar esos 3 pies de mayor a menor? No pueden, ¿verdad? Son distintos, sí, son distintos. El ojo humano es muy malo registrando diferencias en ángulos. Un pi lo que hace es que toma en cuenta las diferencias en los ángulos para demostrar cantidades. Y nuestro ojo, sobre todo cuando son muchas categorías, le cuesta mucho trabajo ver diferencias en ángulos. Fíjense que cuando son estaturas, sí las podemos ver claritas, ¿no ven? Entonces, prohibidos los pie charts. A la gente le encanta. Y un pie chart 3D es todavía peor. Bueno, no lo usen. Y cuando tengo 2 variables numéricas, lo que tengo que usar es un scatterplot, ¿sí? El scatterplot o dispersigrama, ¿sí? Lo que permite es ver la relación entre 2 variables de tipo numérica. Entonces, aquí tienen consumo e ingreso. Es una relación positiva, ¿ven? Si hubiese una línea de regresión, aquí la vemos así. ¿Okay? Esto que está aquí es precio y la edad de un carro. Cada puntito en esto que está aquí es un dato que tiene un valor de X y tiene un valor de Y. ¿Okay? Cuando tenemos 2 variables categóricas, podemos usar barras cuando tengo pocas categorías. El pie ayuda cuando son datos en 2 opciones, hombre y mujer, por ejemplo. Sí, y solo en ese caso, Julio. Nada más. Y con todo eso yo usaría un gráfico de barras mejor. Cuando tengo 2 categóricas, puedo usar barras, por ejemplo, si quiero poner, lo bueno es que las barras, los gráficos de barras nos permiten, esto se conoce como tablas de contingencia, esto que ven aquí tenemos género en las filas, y tenemos si sobrevivió o no sobrevivió. Esta data que está aquí es los pasajeros del Titanic, la data de supervivencia por género de los pasajeros del Titanic. Data real, por cierto, es un dataset muy famoso, ¿no? Yo lo puedo ver así, ¿ven? Relación entre género, pasajeros y supervivencia, ahí está. Yo lo puedo ver totalizados, que es mejor todavía. Perdón, esto no está totalizado, esto se llama stack bars, ¿sí? Entonces yo puedo ver la relación, pero si los pongo en función de 100%, entonces yo puedo ver ahí que si usted era de género masculino en el Titanic, casi seguro se iba a morir si se hundía esa cosa. De hecho, el 84% de todos los que se murieron, de los que no sobrevivieron, eran hombres. Solo el 15% de los que no sobrevivieron eran mujeres, y vean que la relación, ahí se ve una relación clarita, ¿no? Si tengo una variable que es numérica y otra categórica, ahí usamos los boxplots. Podemos usar histogramas o barras si son pocos múltiples otra vez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los gramas de aquí otra vez este que ya les mostré, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una variable continua, que es esta, y tengo una variable categórica, que es esta. Entonces vean qué interesante. Yo puedo hacer análisis fantástico, como por ejemplo el percentil 75 de Asia es equivalente a un poquito más del percentil 25 de Europa. Eso habla de la desigualdad. De hecho, el país más rico de Asia
es tan rico como el país que está en el percentil 75 en Europa. Y vean los pobres países en África, el más rico de los países africanos, no es, o sea, tú agarras el de los países más pobres de Europa y son equivalentes en riqueza al más rico de África. Y eso todo lo puedes ver en un solo gráfico. Por eso es que Boxplot es interesantísimo. Imagínense si ustedes estuvieran aquí, en lugar de GDP y países, tuvieras canales de venta, por ejemplo, canal tradicional y canal moderno, y tuvieras revenue, o profit, o volumen, o lo que fuese, y ves las distribuciones, te pones a ver, y puedes eso desagregarlo todavía más, ¿no? Estos gráficos, insisto, son muy potentes. Vean este, consumo de cerveza por género. ¿Cuál de los dos es, de estos dos es masculino o femenino? ¿Quién quiere decir? ¿Izquierda es masculino o femenino? Masculino izquierda, correcto. El masculino es la izquierda. Hay mujeres que toman cerveza. De hecho, vean estas damas aquí. Aquí hay unas damas bastante guerreras. Esa es otra cosa que te permite el gráfico de caja y bigote, por cierto. Te permite ver outliers. Los outliers se pueden definir de muchas maneras. Una manera de definir outlier es un dato que está una vez y media el rango intercuartilar más arriba o más abajo del Q3 o del Q1. Entonces, esta es una mujer que toma muchísima cerveza. ¿Cuánta cerveza toma? Toma más cerveza que el 75% de los hombres. Es una mujer que le gusta la cerveza, verdaderamente. ¿Sí? Ahora, la mujer que toma el 75% que toma más cerveza que el 75% de las mujeres no es ni siquiera equivalente en esta muestra al hombre que toma más que el 25% de los hombres. Es decir, el consumo de cerveza es un consumo predominantemente masculino. ¿Okay? Esto que están aquí son las notas de profesores de estadística. ¿En cuál grupo le gustaría estar usted? ¿En el salón del profesor A? ¿En el salón del profesor B? ¿O en el salón C? ¿O en el salón del profesor B? ¿Cuál les gustaría? A ver. En el C. Correcto. Muy bien, María Fernanda. ¿Por qué? Porque el C es el más justo. En el C hay gente que si no estudia sale muy mal, los que estudian salen muy bien y la mayoría salen. En el profesor A, es esos profesores malandros que nadie le pasa, no importa lo que estudies, todos los salen raspados. Y el profesor C, es el profesor que nosotros en Venezuela llamamos una manguangua, que todo el mundo le pasa la materia. Yo quiero un profesor justo, que tenga variedad, que tenga dispersión en los datos. ¿Okay? Aquí tenemos la edad de los pasajeros en Titanic. Yo puedo combinar una numérica con una categórica. Si son pocos los niveles de la categórica, entonces yo puedo poner edad de pasajeros del Titanic por género. ¿Ven? Y entonces ahí tengo los dos histogramas. Los masculinos son los naranjas y las mujeres son. O puedo verlo por la clase. ¿Sí? Aquí tienen clase, primera clase, segunda clase y tercera clase. Y esto es frecuencia de la gente que, ¿esto qué es? La edad de los... La mayoría de la gente joven iba en clase, en la clase, en esta clase. ¿Ok? Y después tenemos, cuando tenemos más de dos variables, ya la cosa se hace un poquito más compleja. No se pueden graficar muchas cosas más, porque tenemos solo 3 dimensiones, pero podemos hacer cosas como mapas, este estilo de cosas, en donde cada elemento, esto fue la elección presidencial de los Estados Unidos, la anterior, donde el presidente saliente Donald Trump sacó 290 votos. Y aquí ven el color, la densidad del color, en este caso, te habla de... del volumen que tenían cada uno de esos. Entonces, cada elemento en el mapa o en el gráfico es una variable. Validación de datos, creo que no la voy a conversar porque ya se nos está acabando el tiempo. Y voy a hacer un cierre muy sencillito y abrimos preguntas. A mí me gusta, déjame ver si les puedo poner esto. Gabriela, adelante, Gabriela, por favor. Hola. 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 Cuéntame, Gabriela. Te oigo. Buenas noches. Qué gusto que me pueda escuchar. Bueno, la consulta que le quiero hacer, no sé si va un poquito fuera de lo que nos está contando, pero quiero realmente aprovechar esta oportunidad porque para mí realmente es un gran aprendizaje. Y hay pues una consulta muy específica que le quiero hacer. Yo pienso que Adelante. las grandes compañías con bases de datos como por ejemplo los supermercados o todos estos lugares como Walmart o todas estas casas grandes
almacenan toda esta información de preferencias de compra de los consumidores y toda esta gama, pues mi tesis en mi carrera la hice sobre la psicología de compra del consumidor. Es una de las cosas que siempre me ha fascinado estudiar y siempre he pensado que en las bases de datos debería haber alguna manera de filtrar las preferencias de los gustos de los clientes para a la hora de la hora poder venir y estar siempre adelante de lo que el cliente quiere, asimismo también como en la postventa para poder venir y ofrecerle al cliente siempre algo más. Entonces me imagino una especie de base de datos muy grande donde uno pueda venir y dividir los gustos, por ejemplo, en un supermercado de los clientes ya de manera adelantada, lo que yo siempre como mamá consumo desde hace muchos años de ciertas marcas o de ciertos productos en particular para ofrecer ciertos descuentos o simplemente cierta como oportunidad de compra a los clientes y estarles dando como una satisfacción por ser un cliente frecuente o simplemente estar creando estrategias adelantadas para los clientes, por un lado. Y por otra también se me ocurre de una manera en el mantenimiento de la postventa del cliente, poder venir y ofrecerle a las empresas a través de una estrategia, una manera de que el cliente pueda, no sé si sería a través de una app o a través de una base de datos, que el cliente pueda venir y expresarse como un libro electrónico de quejas o de satisfacción de cliente en el tema del servicio que ha recibido en algún comercio y luego filtrar el nombre del comercio y entregarle al dueño del comercio qué fue lo que dijo el cliente, cuándo lo dijo, cómo se sintió, para que pueda tener como un episodio real de cómo se encuentra en ese momento en el mercado, en el sentimiento del cliente, pero a través de un clic. No sé si me doy a entender, porque como el tiempo que tengo es bien poco, pero sí creo que el futuro está en las bases de datos, porque ahí es donde almacenamos como la información que queremos de todos los clientes, y siempre me he preguntado, con toda la información que obtienen de nosotros, todos estos comercios, qué es lo que están planificando hacer o qué hacen sin que nos demos de cuenta de manera como adelantada cuando nos ofrecen tantos productos y servicios y de repente no nos damos cuenta y la mercadotecnia de por sí ya lo trabaja. Pero yo, por ejemplo, en mi empresa estoy tratando ahorita de contratar, no sé si BBDO se conoce o se maneja a nivel de donde usted ha trabajado, pero sí una agencia de publicidad que me ayude a abrir una estrategia para poder vender la idea de una base de datos que pueda mostrarle a las empresas cómo está su postventa, su mantenimiento de marketing, de servicio al cliente, más allá después de que realizó el cliente la compra, a través de una base de datos que muestre segmentadito cuál fue el resultado después de la compra del cliente en el tiempo y qué más le podemos ofrecer después de que ya supimos cuáles fueron las preferencias que el cliente tuvo. Es que ahí estás mezclando un montón de cosas, pero te voy a contar algo que enseñamos. Todo eso que dices son distintos tipos de análisis que se hacen. No sé si están viendo en mi pantalla ahorita algo que dice reglas de asociación. ¿Lo leen? ¿Sí lo ven? Eso es para que vean el tipo de cosas que enseñamos en nuestras maestrías. Una de las cosas que enseñamos es reglas de asociación. Pero tú estás hablando ahí de modelos de clasificación, estás hablando de clustering, estás hablando de un montón de cosas, todas en una, ¿no? Y no tiene que ver solamente con la base de datos, tiene que ver con el tipo de análisis o algoritmo que haces. Una de las cosas que enseñamos nosotros en nuestras maestrías es esto, las reglas de asociación. Lo que les enseñamos es, y el ejercicio que les ponemos es bien divertido, ¿no? El objetivo es encontrar un conjunto de ítems que tienden a comprarse juntos y establecer reglas entre ellos, ¿no? Entonces son reglas del tipo, si el cliente compró A, entonces comprará B. ¿Okay? Así se plantean reglas de eso. Entonces tienen una premisa y tienen una conclusión, ¿no? Entonces, ve lo que haces. Te voy a mostrar solo esto porque no tengo mucho tiempo. Este es un outcome de esas reglas de asociación. Si el cliente compró zapatos, entonces probablemente compre jeans, ¿sí? De hecho, el 35% de los tiquetes de esa tienda tenían zapatos y jeans. Y si usted compra zapatos, existe una probabilidad del 70% de que compre jeans. Ese tipo de análisis lo que hace es que te permite hacer lo que hace Amazon contigo, que te dice, hey, el que compró este producto, ¿sabes qué? También compró este, y te hacen listas de recomendación. Y te hacen no listas de recomendación azarosas, las hacen en función de los patrones de compra de todos los que están en el supermercado. Entonces es un tipo de algoritmo extremadamente potente, porque permite definir cómo se usan, ¿verdad? Aquí se usan, por ejemplo, para segmentar clientes basados en patrones de compra. Podemos hacer, por ejemplo, ubicación de productos en estantes. Si yo sé que estos dos productos van juntos, o que cuando la gente compra existe una alta probabilidad de que compre entonces los pongo cerca en el anaquel. Entonces todo el tema de planimetrías sirve para hacer cross-selling o upselling, ¿sí? Yo quiero
recomendarte un producto que es más caro, que aumenta tu ticket de compra y que tiene alta probabilidad de comprar, dado que compraste antes. O sea, dado que metiste en tu carrito esto, te muestro esto otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Amazon, ves? Esto es justo lo que tú pones esto en tu carrito de Amazon y te dice frequently bought together, esto y esto. Y la mayoría de la gente que hace, ¡pum!, los mete todos en el carrito. Eso es lo que hace. Entonces, sí, ahorita se están haciendo montones de cosas con esto que comentas y son análisis extremadamente potentes que nosotros enseñamos en nuestras maestrías. Las enseñamos para que la gente salga a aplicarlos directamente. Entonces, no sé si te respondí. Hay otras cosas, porque, insisto, en tu pregunta mencionaste un montón de cosas. Predicción también. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que una persona esté embarazada en función de... Ya, un minuto que mis hijos están... Perdón. Entonces, bueno, sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer, Gabriela, y que nosotros enseñamos ahorita en nuestras maestrías. Hoy es una clase muy sencilla de análisis exploratorio, pero hacemos montones de cosas como esta que te acabo de hacer. Entonces, ya para terminar, voy a mostrar una cosita de Steve Jobs que me gusta mucho. Steve Jobs tenía una frase muy buena. Él decía que la computadora es como una bicicleta para nuestras mentes. Y a mí me encanta esa expresión, ¿sí? Porque él hace un análisis en donde habla de el ser humano no es muy eficiente desplazándose con su cuerpo, o sea, hay otros seres vivos que se desplazan mucho, desplazan la masa que tienen mucho más rápido, o más eficientemente, no necesariamente más rápido, pero más eficientemente. Pero dice, pero si tú montas un hombre en una bicicleta, es el ser más rápido sobre la Tierra, el más eficiente. Entonces él dice, la computadora es como una bicicleta para la mente. Lo bonito de esto, y por eso les hacía el ejercicio al principio de la clase, de las limitaciones que tenemos, cuando usamos análisis de datos impulsados por tecnologías digitales, superamos nuestras propias limitaciones cognitivas. Y eso, en un mundo que está lleno de datos, genera una enorme oportunidad, pero enorme oportunidad, ¿sí? Tengan en cuenta que las oportunidades de negocio que nos abre el uso y manejo de los datos son inmensas y que apenas estamos empezando a sacarle provecho, apenas. Entonces, ¿qué queremos nosotros enseñar en una escuela como INCAE? Que la gente puede tomar los datos, de los datos sacar insights, es decir, información muy valiosa, y después pasar esos insights a ganancias. Y eso es lo que nos gustaría que ustedes hicieran. De hecho, en nuestras materias cuantitativas, los profes que damos esa materia, usualmente los resultados de los problemas que pedimos no es que me calculen una media o una desviación, es que me calculen el beneficio monetario que tendría un banco si utiliza un modelo para predecir quién va a cometer fraude versus el modelo tradicional del banco. ¿Cuánta plata se ahorra para tomar esa decisión? Así hacemos la evaluación de nuestros ejercicios, porque somos una escuela de negocios, obviamente, y porque en el fondo lo que queremos es que la gente tenga más profit. Así que esa es la clase que les preparé para hoy. Espero les haya gustado. Y vamos a pasar una pequeña encuesta. Les pido porfa que la respondan. Y por supuesto yo me quedo conectado un ratito más para respuestas. La lista de recomendaciones, pero por supuesto, con muchísimo gusto, ya se las voy a pasar. Denme un segundito. Se las voy a poner en el chat. Creo que las pueden ver todos. A ver. Están mis hijos hablando de Spider-Man. Copy link. Ok, les voy a poner en el chat. Espero que lo puedan ver todos. Panelists and attendees. Ahí tienen. Ahí tienen una lista de referencias bibliográficas que yo he preparado. La pueden chequear, la pueden compartir. Tienen los links directamente a... están en inglés, casi todos los libros que les pongo ahí, pero son buenos. El que les recomiendo más es uno que se llama, si les interesa de verdad todo este tema, bueno, si quieren entender el valor gerencial, el primero que se llama Competing on Analytics,
de Davenport, es muy bueno. Pero si quieren empezar a aplicar esto, Applied Predictive Modeling, este que está aquí, es uno muy bueno. Y uno que usamos en nuestro curso se llama An Introduction to Statistical Learning. Lo usamos, y usan R como base. Entonces ahí lo tienen, se pueden dejar ese link. Yo voy actualizando ese Google Doc. Entonces, lo pueden tener. Así que, bueno, con esto creo que podemos dar por concluida la clase. Les agradezco a todos infinitamente el tiempo. Espero que la hayan conseguido interesante y bonita. La hemos preparado con muchísimo gusto. Esto es lo más cercano que van a ver a la experiencia en CAE. Es prácticamente una clase. Obviamente cuando estamos en una clase, un grupo más pequeño, hacemos más dinámicas y más interacción, más bonita. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Habían 150 de ustedes, lo cual para mí es un verdadero privilegio. Les deseo a todos una feliz Navidad y un feliz año. Sigan cuidándose mucho en sus distintos países. Tengan mucha salud. Pásenla con su familia, que es muy importante. Yo ciertamente voy a hacer eso. Y no sé si hay un espacio más para preguntas o consultas. Patricia. Adelante, Patricia. Hola, ¿me escucha? Sí, señora. Bueno, antes que nada, pues agradecerle. A mí me encantó la clase, pues esta parte del análisis de datos a mí me llama muchísimo la atención, especialmente por la aplicación de la parte de inventarios. Esos cruces de datos que uno tiene entre la venta, la compra y el inventario en estos análisis son súper importantes porque uno puede ver dónde se está perdiendo producto y dónde se está desperdiciando producto. Estos análisis son súper especiales, por lo menos a mí en este caso, pues me encantó ver otras formas de poderlo ver y pues no agradecerles la invitación a la clase y pues sí que en una clase pues uno puede observar muchas oportunidades y agradecerles pues que nos tomen en cuenta. Nada, muchas gracias. Patricia, encantado. Te cuento que en INCAE, en Educación Ejecutiva, dan clases dos de nuestros, yo soy fan número 1 de todos nuestros profes, fui su alumno en las 2 maestrías, pero tenemos 2 que son particularmente geniales en operaciones, en manejo de supply chain, mi queridísimo profesor Roy Zúñiga y Luis López. Ellos 2 son magos en este tema de manejo de cadena de aprovisionamiento. Y Roy, además, es el director académico de la maestría en Business Analytics, y una de las materias que vemos es operaciones, Analytics en operaciones, y se hacen unas cosas, por ejemplo, cómo pedir la orden óptima para tener el mejor manejo de inventario, que no rompas inventario, ni tengas exceso, bueno, el tema de medición de las capacidades por las etapas, el throughput, bueno, se pueden hacer millones de cosas, ¿verdad? Entonces, si ese tema te gusta y te interesa, en INCAE tenemos verdaderos cracks en ese tema, ¿no? El jefe de investigadores es experto en eso también, un doctorado en Harvard en operaciones. Él no da clases en educación ejecutiva, él solo da clases bueno, creo que da clases en algunos cursos abiertos. Santiago Kaiselburg se llama, es otro crack absoluto en eso. Es un tema muy bonito. Bueno, si ya no hay ninguna cosa más, de nuevo en nombre del equipo, muchas gracias. Y bueno, quedamos a la orden. Ahí ojalá se unan y sean estudiantes de INCAE próximamente. Nos encantará tenerlos en nuestras aulas. Sí, muchísimas gracias, Rami, por tu tiempo, y muchas gracias a todos los asistentes. Cualquier duda o inquietud nos pueden estar escribiendo a nuestros correos para brindarles mayor información. Igual que tengan unas muy lindas fiestas y nuevamente muchas gracias.